Hola niñas y niños del sector básico del Complejo Educacional Maipú. A nombre del Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, queremos darles un fuerte abrazo a la distancia, un saludo muy cariñoso porque sabemos que han sido días distintos, puede que para muchos hayan sido días difíciles. No vernos en varias semanas, no compartir con nuestras amistades, con nuestros colegas, así que para todos sea muy difícil estos días. Por eso más importante que nunca es continuar con nuestro trabajo estableciendo tiempos y rutinas diarias de estudio, porque el desarrollo de nosotros como personas no se detiene. Se tendrá la asistencia regular a clases por un tiempo, pero seguimos creciendo, por ende hay que seguir trabajando. Y por eso, con harta energía y optimismo, damos la bienvenida al módulo número 2 de autoaprendizaje para sexto básico llamado el sistema democrático, la constitución política. Lo primero que hay que establecer es que este módulo es una continuación del módulo anterior, por ende el objetivo de aprendizaje que trabajaremos son los mismos de aquella vez. Es decir, el objetivo de aprendizaje número 15, explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile. Objetivo de aprendizaje número 16, reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. Y el objetivo de aprendizaje número 17, comprender que todas las personas tenemos derechos y que estos deben ser respetados por los pares, la comunidad y por el Estado. Ahora, el análisis de fuentes, chiquillas y chiquillos, es una habilidad eje del programa de historia y con ella se espera que ustedes, es decir, las estudiantes y los estudiantes, desarrollen la capacidad de obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes, sean estas primarias o secundarias. En este ítem, la idea es que profundicemos lo visto en el módulo 1, por medio de la lectura de fuentes primarias, es decir, que su origen fue creado en el pasado, como es el caso del discurso de Martin Luther King, y secundarias, es decir, fuentes creadas a posterior con la intención de explicar ese pasado, por ejemplo, los recuadros donde se caracteriza a Martin Luther King. ¿Qué habilidades trabajaremos en este módulo? Bueno, niñas y niños, lo primero es establecer que para lograr el desarrollo de las habilidades de análisis de fuentes, así como los objetivos de aprendizaje, vamos a trabajar en casi todas, si es que no en todas las preguntas de este módulo, con dos subhabilidades muy importantes. La primera es identificar, es decir, establecer, demostrar o reconocer la identidad de lo que se está estudiando. Ejemplos de preguntas de identificación son el qué, quién o quiénes y cuándo. Y la segunda habilidad que trabajaremos en los distintos desafíos que se nos presentarán en este módulo es el de explicación histórica, o explicar, que es que seamos capaces de establecer las causas y consecuencias del fenómeno que estamos estudiando. Algunos ejemplos de pregunta de explicación son el por qué o el para qué. Un ejemplo de explicación histórica lo podemos hacer utilizando este video. La causa de que estemos viendo este video en nuestras casas hoy día es que en Chile existe una crisis sanitaria que ha determinado a las autoridades establecer la medida preventiva de cuarentena escolar. Es decir, que por un tiempo no asistamos regularmente al colegio a estudiar, sino que lo hagamos desde nuestro hogar. Esa es la causa por la que estamos viendo este video. La consecuencia de estar viendo este video es que pese a que no estamos yendo al colegio diariamente, que no estamos trabajando con nuestros profesores y compañeros en la misma sala de clase, seguimos trabajando en nuestras habilidades correspondientes a sexto año básico. Por ende, nuestro derecho a la educación sigue siendo garantizado. Explicación de este video entonces, causa que crisis sanitaria producto del virus COVID-19, consecuencia de este video, seguimos trabajando en nuestras habilidades. En el primer desafío que se nos presenta en el módulo, la primera palabra ya nos indica la habilidad. Explique por qué Martin Luther King le dice a sus seguidoras y seguidores, en el proceso de ganar nuestro justo lugar, no deberemos ser culpables de hechos erróneos. Consideren su respuesta el concepto de actitud cívica y deberes ciudadanos. Importante aclarar antes de la explicación de este instrumento que lo que vamos a proceder a hacer en todas estas láminas es explicarte la rúbrica. La rúbrica es la tablita que está después del espacio de respuesta de cada pregunta, donde se establecen los indicadores de evaluación. Es decir, lo que tiene que estar en tu respuesta para obtener el puntaje esperado.
Y te vas a dar cuenta que el tercer indicador o segundo, dependiendo de la pregunta, va a ser el de que seas muy cuidadosa o cuidadoso con la ortografía, redacción y reglas de puntuación. Ese indicador va a estar presente en todas las respuestas que tú debes desarrollar en estos desafíos. Y en el caso puntual de la primera pregunta, el primer indicador es que seas capaz de identificar ese llamado a evitar la violencia física como un llamado a evitar la criminalización del movimiento. Es decir, que seas capaz de demostrar que es un llamado a no usar la violencia para que no los acusen de destruir la ciudad y así llamar la atención sobre sus derechos y no sobre los deberes que deben cumplir. Y el segundo indicador es que seas capaz de explicar que ante la falta del principio de igualdad ante la ley, los hechos de violencia criminalizarían a los afrodescendientes, teniendo que ser estos juzgados ante los tribunales, siendo privados de libertad, detenidos por la policía, y con eso alejándose de sus demandas por el derecho a votar por sus autoridades o los derechos civiles por los cuales luchaban. En el segundo desafío de nuestro módulo nos vamos a dar cuenta que parte con dos preguntas. Es muy importante entender que estas preguntas no es necesario escribir sus respuestas, ya que están ahí para motivar reflexiones y a partir de esas reflexiones tú puedes identificar tres derechos que hoy día tú tienes garantizados, así como todas las niñas y niños del planeta, pero que en los años 60 no. Entonces que puedas comparar cómo esos derechos que hoy día tú sí tienes no los tenía garantizados un niño o una niña afrodescendiente en los años 60 en Estados Unidos. Por ejemplo, podría ser el derecho a no ser discriminados. En el tercer desafío del ítem de análisis de fuente se parte recordando la sesión anterior donde hablábamos de una ley fundamental que establece los derechos de todas las personas que vivimos en Chile. ¿Te acuerdas el nombre de esa ley fundamental? Pues bien, lo que se te pide es que seas capaz de explicar cómo por medio de esta ley el Estado evita que en nuestros tiempos, hoy día, los recintos públicos puedan rechazar la presencia de personas por su color de piel o nacionalidad. Entonces, el primer indicador de evaluación de la rúbrica te pide que seas capaz de identificar que la ley fundamental establece en su artículo 19 los derechos de las personas que habitan Chile. Puedes apoyarte para responder esta pregunta utilizando el instrumento del primer módulo de clase donde viene un recuadro con este artículo. El segundo indicador sostiene que seas capaz de explicar que al estar en esta ley fundamental es deber del Estado garantizar los derechos y penalizar el incumplimiento de deberes. Es decir, ya que está escrita en esta ley fundamental, tiene como consecuencia que el Estado deba garantizar nuestros derechos y penalizar a quienes no cumplan con sus deberes. Hoy por ley, ningún menor puede ser discriminado por su color de piel o nacionalidad. Algunos consejos para este módulo. Bueno, retomando lo que hablamos la primera lámina, importante que seas capaz de establecer un lugar, una rutina y un calendario de estudio. Junto a eso, que recuerdes siempre leer las rúbricas para tener mejor claridad de lo que se espera que respondas. No te apures en responder, ordena tus ideas antes de escribirlas. Y quizá lo más importante es que recordemos siempre que estos contenidos y habilidades son para respetarnos a nosotros, así como a las personas que nos rodean y con las que convivimos. Por ende, pueden ser utilizados estos contenidos y habilidades en tiempo de cuarentena para asegurar y proteger una sana convivencia.